Hay días en los que las noticias se acumulan unas sobre otras, y otros en los que lo que está cambiando no es una noticia, sino la arquitectura entera del tablero. Hoy es uno de esos segundos días. Mientras hablamos, Washington está comunicando formalmente a sus aliados europeos que va a reducir, de forma gradual pero firme, los activos militares que pone a disposición de la OTAN en caso de crisis. Hablamos de bombarderos estratégicos, cazas, drones, submarinos y buques de guerra. Y mientras eso ocurre en una sala cerrada de Bruselas, Moscú está deslizando a los embajadores europeos que prepara ataques sistemáticos contra Kiev y sugiriendo a Estados Unidos que evacúe su embajada. Dos movimientos, dos capitales, una misma pregunta de fondo, ¿qué queda hoy del orden atlántico tal como lo conocimos durante 70 años? Empecemos por ahí, por la decisión estadounidense, porque marca el resto del día. El Pentágono, a través del asesor Alexander Belez Green, ha comunicado a los aliados de la Alianza Atlántica que el conjunto de fuerzas que Washington reservaba históricamente para escenarios de crisis dentro del marco aliado va a contraerse de forma gradual. Estados Unidos asegura que su postura de disuasión nuclear no cambia, pero todo lo demás, la presencia convencional, los medios estratégicos, la capacidad de respuesta rápida en Europa, sí se reduce. Esto se produce apenas semanas después de que Washington confirmara la retirada de unos 5.000 soldados de Alemania, y se enmarca en una doctrina de defensa de 2026 que prioriza el hemisferio occidental, el Canal de Panamá, el Ártico y, según el propio documento, Groenlandia, frente al compromiso clásico con la seguridad europea. Lo que esto significa, en términos amplios, es que la garantía de seguridad estadounidense, que ha sido la viga maestra de la estabilidad europea desde 1949, deja de ser automática y pasa a ser condicional. Y lo que puede ocurrir a continuación lo estamos viendo ya hoy mismo, porque varias capitales europeas están reaccionando, y Moscú está leyendo ese hueco. Porque ese mismo escenario es el que ha permitido al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, llamar ayer a su homólogo estadounidense Marco Rubio para trasladar dos mensajes simultáneos. El primero, un mensaje de Vladimir Putin para Donald Trump cuyo contenido exacto no ha trascendido. El segundo, mucho más explícito, una advertencia para que Estados Unidos retire a sus diplomáticos de Kiev porque Rusia se dispone, según sus propias palabras, a ejecutar ataques consistentes y sistemáticos contra la capital ucraniana. La respuesta europea ha sido inmediata. Alemania, Países Bajos, Noruega y la propia Unión Europea han convocado a los embajadores rusos en sus capitales para protestar formalmente por esa amenaza. Ucrania, por su parte, ha pedido a sus socios que no se plieguen a lo que califica de chantaje atómico. Y mientras todo esto ocurre, en los últimos días Kiev ha encajado uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra, con casi la mitad de los sistemas de defensa antiaérea de la capital destruidos según versiones que aún no han sido confirmadas de forma independiente. El problema añadido para Ucrania es que el músculo material occidental también se está adelgazando. La iniciativa checa para comprar municiones de artillería destinadas a Kiev, que el año pasado reunía a 18 países, hoy cuenta solo con 9. La mitad de los donantes se ha bajado del barco desde que el primer ministro Andrei Babis llegó al poder en Praga con un discurso mucho más tibio sobre la ayuda a Ucrania. La propia Praga reconoce que va a entregar 1 millón de proyectiles este año, pero admite que para mantener el ritmo en 2027 hace falta dinero que hoy no está sobre la mesa. Lo que dicen los analistas de Carnegie y de Chatham House es que estamos entrando en una fase en la que la asimetría material entre Rusia y Ucrania puede ampliarse, justamente en el momento en que Moscú multiplica la presión militar y diplomática. Lavrov lleva la zanahoria de las negociaciones a Washington y simultáneamente blande el palo de los misiles sobre Kiev. Es manual ruso clásico, pero ejecutado en un terreno aliado mucho más frágil que hace 2 años. Saltamos al sur, porque el segundo gran eje del día está en Oriente Medio, y arranca también con un movimiento estadounidense controvertido. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han ejecutado ataques sobre el sur de Irán, alcanzando lanchas y posiciones de lanzamiento de misiles cerca del estrecho de Hormuz. Washington los presenta como ataques defensivos contra unidades iraníes que, según el Pentágono, estaban colocando minas en la zona. Teherán, en cambio, los califica de violación flagrante del alto el fuego acordado el pasado abril, y avisa de que está preparado para responder.
La cuestión aquí no es menor, porque ese alto el fuego, que cumple ya 88 días según cuenta la propia administración estadounidense, es lo único que separa a la región de una reanudación abierta del conflicto que enfrentó directamente a Estados Unidos e Irán a comienzos de año. Las versiones encontradas son evidentes. Washington habla de autodefensa contra una amenaza a la libertad de navegación. Teherán habla de agresión y de violación de un acuerdo internacional. Y mientras tanto, las conversaciones de paz que se mantienen abiertas en Qatar continúan, oficialmente, sin romperse. A esto se suma una iniciativa diplomática de Donald Trump que ha sacudido el mundo musulmán en las últimas horas. El presidente estadounidense ha declarado que considera obligatorio, ha usado exactamente esa palabra, mandatorio, que Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania se incorporen a los acuerdos de Abraham y reconozcan formalmente a Israel como condición para cerrar cualquier pacto con Irán. Es un órdago mayúsculo porque mezcla en un mismo paquete el conflicto iraní, la cuestión palestina y la arquitectura de seguridad regional. La reacción ha sido fulminante. Pakistán, por boca de su ministro de Defensa Khawaja Asif, ha rechazado de plano sumarse a cualquier acuerdo de normalización con Israel mientras no haya un Estado palestino. Y en círculos diplomáticos saudíes circulan también señales negativas, según Reuters y Al Jazeera, porque Riad mantiene que sin una solución para Gaza no hay reconocimiento posible. Lo que esto significa, según analistas de Foreign Policy y del Carnegie Endowment, es que Trump está intentando comprimir años de diplomacia regional en una sola negociación, y se está encontrando con que el dossier palestino sigue siendo el ancla que impide la realineación que Washington persigue. Y precisamente Gaza, que es el ancla de todo lo anterior, vuelve a ocupar el centro hoy. El ejército israelí ha confirmado la muerte de Mohamed Odeh en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza. Odeh era, según las autoridades israelíes, el nuevo jefe del brazo armado de Hamás y uno de los considerados arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023. Es el segundo líder militar de Hamás abatido en menos de un año, y plantea una pregunta que llevan haciéndose hace tiempo los analistas del International Crisis Group y de Stratford: ¿hasta qué punto la decapitación reiterada del mando militar de Hamás está debilitando realmente a la organización o simplemente está acelerando su transformación en una estructura descentralizada más difícil de contener? Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí ha confirmado que su gobierno mantiene activo un plan para promover lo que él llama emigración voluntaria desde Gaza, una iniciativa que organismos internacionales de derechos humanos y la mayoría de los gobiernos árabes consideran un desplazamiento forzoso encubierto. Las versiones, una vez más, son irreconciliables. Israel sostiene que se trata de una salida humanitaria para civiles que quieren marcharse. Los países árabes y agencias de Naciones Unidas hablan de una limpieza demográfica disfrazada de oferta. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica. Y junto a Gaza, el Líbano. Y aquí conviene tratarlo como un frente propio, porque lo es. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado en las últimas horas a sus fuerzas armadas, y cito de forma atribuida porque es expresión suya, aplastar a Hezbolá. La consecuencia operativa ha sido que las tropas israelíes han ampliado sus operaciones terrestres más allá de la denominada línea amarilla, en el sur del Líbano, y han intensificado los bombardeos sobre posiciones que atribuyen a la milicia chií. Hezbolá, por su parte, ha respondido con drones y cohetes contra posiciones israelíes. Todo esto ocurre, conviene subrayarlo, a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos hace meses, un alto el fuego que en la práctica nunca llegó a sostenerse plenamente. El gobierno libanés ha protestado por la escalada, y voces de Beirut hablan de una situación cercana al colapso del marco de paz. La preocupación entre los analistas de la zona es que el Líbano puede convertirse en el siguiente foco abierto de una región que aún no ha cerrado el anterior. Vamos ahora al Indo-Pacífico, donde la rivalidad entre grandes potencias se mueve hoy en dos planos paralelos. Por un lado, China ha extendido sus restricciones de viaje al exterior a profesionales destacados de inteligencia artificial que trabajan en empresas privadas, incluyendo gigantes como Alibaba y DeepSeek. La medida, revelada por Bloomberg, supone una escalada respecto a las restricciones previas, que se aplicaban sobre todo a investigadores de instituciones estatales. Pekín, a través de canales oficiales como Xinhua, lo enmarca dentro de medidas razonables de protección de la propiedad intelectual y la seguridad nacional.
Foreign Affairs y otros centros de análisis occidentales lo leen como una señal de que China considera que la guerra tecnológica con Estados Unidos ha entrado en una fase en la que el activo más sensible ya no es el chip ni el modelo, sino el cerebro humano que está detrás. En paralelo, las tensiones en el estrecho de Taiwán se mantienen, con nuevas incursiones de aviones y buques chinos en las últimas horas, en un momento en que Donald Trump ha pedido públicamente a Taipei que se calme y no busque la independencia, un giro que en Taiwán ha generado preocupación y en Pekín se ha leído como una concesión. Y en una nota diplomática poco habitual, Singapur ha enviado a su ministro de Exteriores, Vivian Balakrishnan, a Corea del Norte, en la primera visita de ese rango desde 2018. La gira incluye también China y Corea del Sur, y se interpreta en círculos asiáticos como un intento de Singapur de actuar de canal discreto en un momento en que Pyongyang ha multiplicado las pruebas de misiles y los movimientos militares conjuntos con Rusia. No es un acontecimiento que vaya a cambiar el tablero por sí solo, pero es uno de esos gestos que conviene anotar, porque cuando los actores pequeños se mueven es porque los grandes han dejado huecos. Saltamos a Europa, donde más allá de Ucrania hay un movimiento energético que tiene lectura geopolítica directa. Canadá ha cerrado un acuerdo a 20 años para suministrar gas natural licuado a Alemania, a través del grupo SEFE. Hablamos de 1 millón de toneladas métricas al año, una cantidad significativa pero no transformadora por sí sola. Lo relevante es el gesto. Ottawa diversifica su cartera energética para reducir su dependencia comercial de Estados Unidos, en un contexto de fricción creciente con la administración Trump, y Berlín blinda una ruta de suministro alternativa al gas estadounidense, en plena tensión por los aranceles. Es un movimiento que refuerza la idea de que el Atlántico Norte ya no funciona como un bloque homogéneo, sino como una red de relaciones bilaterales en las que cada socio busca cubrirse las espaldas frente al socio principal. Y ahora, África. En Senegal, Ousmane Sonko, destituido como primer ministro hace apenas 5 días por el presidente Bassirou Diomaye Faye, ha sido elegido presidente de la Asamblea Nacional. La votación se aprobó con los escaños de su propio partido, mientras la oposición la boicoteó denunciando lo que ha calificado como un golpe institucional. Senegal, que durante años ha sido considerado uno de los modelos democráticos del continente, vive ahora una crisis abierta entre dos figuras que llegaron juntas al poder en 2024 y que hoy compiten frontalmente por el control del aparato estatal. La situación es delicada porque Senegal es pieza clave en el dispositivo regional frente a las juntas militares del Sahel, y cualquier inestabilidad interna debilita ese eje. En el Sahel propiamente dicho, Sudán continúa atrapado en un empate militar entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido tras 3 años de guerra, con más de 1000 casos confirmados y sospechosos de ébola en la provincia de Ituri, en la vecina República Democrática del Congo, situación que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional y que ha llevado a Canadá a imponer cuarentena obligatoria a viajeros procedentes de la región. Mientras tanto, el dossier humanitario sudanés sigue siendo, según el International Crisis Group, una de las peores crisis silenciadas del planeta, con denuncias de matanzas atribuidas a las fuerzas de apoyo rápido y acusaciones cruzadas sobre la presunta participación, negada por Abu Dhabi y Addis Abeba, en ataques con drones contra el aeropuerto de Jartum. América Latina vive su propio momento delicado. En Bolivia, las protestas que comenzaron por una ley de reforma agraria y por el malestar acumulado con los precios del combustible y los salarios se han convertido en la crisis política más grave en décadas. La Paz lleva semanas con bloqueos y el presidente Rodrigo Paz, que tomó posesión apenas en noviembre, afronta exigencias de dimisión y un cerco social que ha llevado al presidente brasileño Lula da Silva a intervenir públicamente pidiendo estabilidad, en buena medida por los intereses brasileños en el suministro de gas boliviano. En paralelo, la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo se ha vuelto a calentar después de que Caracas anunciara la celebración de elecciones en el territorio que Georgetown administra, una decisión que la Corte Internacional de Justicia ya pidió suspender. Y en Haití, la cifra de víctimas mortales por la violencia de las bandas armadas ha superado las 1.600 en el primer trimestre de este año, con 1.400.000 desplazados internos. Es, junto a Sudán, otro de los grandes agujeros negros humanitarios del momento, y sigue ahí, sigue activo, aunque no genere titulares cada mañana. Cerramos con una mirada panorámica. Si se observa el conjunto del día, lo que está dibujándose no es una crisis concreta, sino una sustitución silenciosa de pilares.
Estados Unidos reduce su compromiso con la OTAN. Rusia amenaza con golpear de forma sistemática a Kiev en lugar de negociar. Trump intenta forzar realineamientos en Oriente Medio que las propias capitales musulmanas rechazan. China repliega su talento de inteligencia artificial hacia adentro. Israel amplía operaciones en el Líbano y mata al jefe militar de Hamás en Gaza. Canadá busca clientes energéticos fuera del marco americano. Senegal se tambalea entre dos líderes que ayer eran aliados. Bolivia hierve. Sudán sigue desangrándose. Y Haití sigue olvidada. Lo que une todos estos hilos no es una causa común, sino una sensación común, que es la de que las certezas que ordenaban el mundo desde 1945 ya no están operando, y que las nuevas, las que vendrán, todavía no han terminado de dibujarse. La pregunta que cabe dejar abierta esta mañana no es qué va a pasar mañana, porque mañana siempre pasa algo. La pregunta es quién está construyendo realmente el orden que vendrá, y si los que lo están construyendo saben ya hacia dónde lo quieren llevar, o si simplemente están improvisando sobre los escombros del anterior.